Dios cumple promesas. 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 Bienvenidos y bienvenidas a este programa, una conferencia sobre un tema de las ciencias biológicas. Soy Héctor Francisco López Arévalo, soy médico y cirujano, soy el coordinador del área de ciencias biológicas en el Colegio Bilingüe Especializado en Computación Yulimay PC. Va a ser un gusto para mí tratar de enseñarles de manera sencilla algo que les puede ser muy útil en su vida profesional. Bien, bienvenidos y bienvenidas a esta instrucción, a esta conferencia acerca de la farmacoterapia. Realmente este conocimiento pues hay que profundizarlo bastante, hay mucho campo para aprender, pero hoy yo quiero así de manera sencilla hablar de los principales puntos referentes a el medicamento y su forma de utilizar. Iniciamos primero con el término de fármaco. Fármaco viene la palabra del griego fármaco, y esa palabra pues era utilizada para describir medicamentos, sustancias o drogas que se utilizaban para que hubiera distintas funciones o distintos efectos en el organismo. Hoy podemos decir que el fármaco es una molécula bioactiva. Bioactiva quiere decir que tiene una función en los tejidos biológicos. Actúa con moléculas proteicas llamadas receptores que se encuentran en la membrana celular, en el citoplasma o en el núcleo de la célula, dando lugar a una acción o a un efecto principalmente evidenciable y deseable. Es decir, estos fármacos son sustancias que utilizamos para producir un efecto que no se produciría sin este medicamento en el organismo y que va a darnos una acción deseable, un efecto esperado para beneficio de una persona o de un paciente. Podemos decir también que el fármaco es cualquier sustancia que no sea alimento y que su uso es prevenir, tratar o aliviar síntomas de las distintas enfermedades. Estas sustancias pueden producir algunas, ¿verdad?, la alteración del funcionamiento en el encéfalo. El encéfalo, estamos hablando del contenido del cráneo, en donde está el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo. Y hay sustancias que afectan directamente ese tejido, produciendo algunos cambios en el estado de conciencia, en los sentimientos, en las emociones o en el comportamiento de la persona. Les voy a decir alguna pequeña clasificación, aunque esto es muy amplio. A usted le tocaría investigar todas las clasificaciones que hay de los medicamentos, pero si quiere anote estos. Antiinflamatorios son aquellos medicamentos que desinflaman las partes que tienen problemas de inflamación en el cuerpo. Están los analgésicos. Analgésicos son los medicamentos que ocasionan reducción del dolor. Están los antibióticos. Los antibióticos se prescriben específicamente para combatir las bacterias, las infecciones en el organismo.
También están los esteroides. Los esteroides también tienen función antiinflamatoria, pero estos son de uso un poquito más exclusivo cuando la gravedad del paciente es muy alta. También tenemos anestésicos, tenemos también anticolinérgicos que van a producir efectos en el movimiento intestinal. Tenemos también los antivirales. Hoy se ha difundido bastante la producción de antivirales que luchan contra los virus. Antes no había medicamentos contra los virus. Vamos a pensar también en antipiréticos, que son los medicamentos que reducen la temperatura corporal. También tenemos los antialérgicos, precisamente para esos males de las alergias. Los antimicóticos o antifúngicos, que son los medicamentos que se utilizan para tratar las infecciones por hongos. También tenemos medicamentos que son hormonas o antagonistas de las hormonas. Tenemos también anticoagulantes, tenemos también hipoglucemiantes. Los hipoglucemiantes son esos medicamentos que ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Tenemos también los antiparasitarios, que también combaten esa otra infección por parásitos. Tenemos los antiácidos, que ayudan a nivelar la acidez gástrica. Tenemos los antidiarreicos, que van a producir un efecto para reducir las diarreas. Tenemos los antidepresivos, que son los que tienen efecto en el sistema nervioso central. También existen los laxantes, existen los mucolíticos, existen los broncodilatadores, existen los antihipertensores, los antianémicos, los antiarrítmicos, y podríamos seguir mencionando muchos medicamentos más. Así es que no se trata solo de pensar en recetar medicamento. Hay que conocer en primer lugar qué son, cómo funcionan, para qué sirven cada uno de los medicamentos que se encuentran en el mercado. Los nombres de los medicamentos pues están determinados por varias situaciones. El primer nombre que podemos mencionar es el nombre químico. El nombre químico se le da en el momento que se descubre el medicamento en el laboratorio, o las personas que descubren el medicamento, entonces escriben su estructura química o su estructura molecular, y en base a eso pues toman un nombre químico. Esos nombres generalmente son un poquito complicados, pero cuando usted ve los documentos que acompañan a las medicinas, por lo general allí aparece el nombre químico del medicamento. Luego tenemos ahí mismo en los laboratorios, en el momento que han creado el medicamento, le ponen un código que sirve para identificar al medicamento en la comunidad científica. Es una versión simplificada del nombre químico o una referencia especial que los investigadores le dan para que pueda ser usado en las distintas investigaciones científicas. Luego tenemos el nombre genérico. El nombre genérico es el nombre oficial del medicamento. Ese generalmente es colocado por una organización oficial que se encarga de velar por el cuidado de los medicamentos y la autorización de los mismos. Entonces, cuando es aprobado por la Food and Drug Administration, la FDA, entonces, que es la organización que aprueba las medicinas, ¿verdad? En el momento que es aprobado, entonces le colocan un nombre genérico, que es el nombre con el que se le va a conocer en muchos lugares a esta medicina. Y luego tenemos un nombre comercial. El nombre comercial lo define el fabricante. A través de ese nombre, el fabricante tramita también una patente de comercio o una marca registrada con la cual adquiere un derecho sobre ese medicamento por 20 años.
Por algunas situaciones, a veces esas patentes pues le dan la exclusividad al fabricante únicamente 10 años, pero por lo general son 20, en donde ese nombre comercial pues tiene el empuje, la publicidad de parte del fabricante. Podemos decir que en la administración gubernamental se utiliza el nombre genérico y casi en cualquier hospital vamos a ver que el nombre que se usa es el genérico. En muchas farmacias se puede encontrar la medicina por el nombre genérico, pero al prescribir, al recetar, el nombre más fácil o el nombre que más se da a conocer es el nombre comercial, y precisamente también por lo mismo de ser el nombre comercial es el nombre que se impulsa en los anuncios, en la publicidad, y muchas veces así conocemos al medicamento. A veces se nos olvida cuál es el nombre genérico porque el nombre comercial adquiere más popularidad. Entonces el médico muchas veces va a recetar nombre comercial, otras veces va a recetar el nombre genérico, pero a grandes rasgos podemos decir que el medicamento genérico o el medicamento comercial prácticamente tienen la misma efectividad, el mismo poder. Lo único es que las casas que le dan el nombre comercial a veces pues extienden la garantía o tienen un poquito más de peso por lo mismo de la empresa que está fabricando el medicamento. Para seleccionar un fármaco hay que tomar en cuenta distintas características. Por ejemplo, la eficacia, la efectividad, los efectos adversos, el balance de beneficios y daños del medicamento, lo que se llama índice terapéutico, la absorción también tiene que ver, y la administración, la vía de administración de la medicina. Vamos a hablar de la eficacia. La eficacia es la capacidad de producir un efecto deseado. Por ejemplo, queremos reducir la presión arterial, entonces el medicamento se va a medir su eficacia para si es que reduce realmente la presión arterial. Esta eficacia solo la miden los expertos, los especialistas, y para eso pues se encuentran constantemente realizando ensayos clínicos para medir la eficacia de los medicamentos. Cuando hablamos de efectividad, la efectividad se refiere a cómo funciona el medicamento ya en el mundo real, es decir, administrado a las personas, administrado a los pacientes. Porque hay medicamentos que pueden ser muy eficaces en el laboratorio y resulta que por diversos factores de muchas naturalezas, pues ya no es tan efectivo en el ámbito entre las personas. Pero también hay otros medicamentos que su eficacia pues se ha ido comprobando poco a poco y tal vez todavía hay duda de que sea tan eficaz, pero cuando se administra en las personas resulta altamente efectivo por las mismas condiciones que se van dando en el ambiente donde se usa el medicamento. Así es que hay una diferencia entre eficacia y efectividad. La eficacia se refiere a los ensayos, a los estudios científicos, y la efectividad se refiere a el uso en el mundo real. En cuanto a la efectividad, podemos decir que depende un poquito de cuáles son los efectos que produce. Se reduce la efectividad cuando hay más efectos adversos. Mientras más efectos adversos tiene un medicamento, es menos efectivo. El medicamento o la efectividad del medicamento puede fallar si se prescribe mal o si se administra mal. Puede ser que el médico recetó el medicamento, digamos, 3 veces al día o 2 veces al día, pero el paciente se le olvida tomar la medicina y resulta tomando nada más 1 vez al día. Entonces
definitivamente se redujo la efectividad. Esos son los factores que decíamos pueden ir alterando, pueden ir afectando la efectividad de un medicamento. Entonces la efectividad hay que observarla principalmente orientada al paciente. Algunos aspectos que tienen que ver con la efectividad es si el medicamento prolonga la vida. Y esto ya sería de una alta efectividad. Si nosotros sabemos que la persona con su enfermedad tiene un índice de mortalidad muy alto y que tiene quizá un mes de vida o una semana de vida, y con el medicamento le vamos a prolongar la vida, pues entonces el medicamento es efectivo en relación al paciente. También tenemos que ver si mejora una función. Por ejemplo, si la persona está discapacitada, quizá por un dolor o por un problema inflamatorio, y al aplicar el medicamento mejora, es decir, que se reduce la discapacidad, entonces ahí estamos aumentando la efectividad con relación al paciente. También vamos a decir que está mejorando la efectividad si alivia los síntomas. Algunas personas pues se sienten muy mal en un determinado momento y presentan síntomas. Ya hemos estudiado por ahí el nombre de algunos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, la cefalea, ya sabe usted que es el dolor de cabeza. Pues ahí si el medicamento reduce ese síntoma, quiere decir que es efectivo. Vemos entonces ahí tres grandes importantes resultados orientados al paciente que describen la efectividad: la prolongación de la vida, la mejora de la función o el alivio de los síntomas. Los otros resultados que no están orientados al paciente se llaman subrogantes. También se llaman resultados intermedios, y son resultados que no involucran directamente al paciente y están basados básicamente en mediciones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos parámetros fisiológicos, como por ejemplo la presión arterial o el nivel de glucosa o el nivel de colesterol o el tamaño de un tumor, todo eso son parámetros fisiológicos, son parámetros subrogantes, no son propiamente los síntomas, los signos del paciente, pero se pueden observar, son datos objetivos que podemos obtener a través de laboratorios, a través del examen físico, y esos también nos demuestran efectividad de un medicamento. Entonces, si el medicamento nos dice que se redujo la glucosa en sangre, entonces es efectivo. Si nos dice que se redujo la presión arterial, le tomábamos la presión arterial al paciente, estaba muy alta y a través del medicamento va bajando, entonces el medicamento resultó efectivo. Asimismo, el tamaño de un tumor o algo se puede reducir con algún medicamento, entonces si está funcionando, el medicamento es efectivo. Pero estos datos no siempre están relacionados con lo que el paciente percibe, con lo que el paciente expresa en sus signos, ¿verdad? En sus síntomas. Entonces, por eso es preferible ver la efectividad del medicamento con relación al paciente. Se prefiere eso. Pero también hay que observar los datos objetivos, estos parámetros de medición que a veces se va reduciendo. Pero, por ejemplo, si yo veo que un paciente tiene un dolor intenso, le doy un medicamento en función del dolor, esto verdaderamente va a mejorar la condición del paciente. No necesariamente va a mejorar si yo le bajo la presión arterial. Yo sé que tiene un peligro, un riesgo de un infarto, un riesgo de padecer otros problemas secundarios a la presión arterial, por ejemplo. Se los estoy tratando de reducir con el medicamento.
Pero eso no me dice a mí que la persona no va a tener un infarto al corazón. Puede ser que lo tenga por otras circunstancias o por las mismas circunstancias, pero entonces el medicamento va a ayudar, el medicamento va a ser ciertamente efectivo para reducir esos signos, pero es más efectivo cuando reduce las molestias en el paciente y prolonga la vida. Comprendemos esto, ¿verdad? También tenemos que hablar de los efectos adversos de los medicamentos. En medio de la eficacia, de la efectividad, muchas veces los medicamentos tienen efectos adversos, efectos dañinos en el organismo. Un medicamento puede ocasionar la muerte, una muerte súbita o una muerte lenta, una muerte por intoxicación o por envenenamiento por causa de un medicamento. Puede ser que se haya usado mal o que la persona era alérgica o reactiva a ese medicamento. Entonces, un medicamento puede ocasionar la muerte, y esto nos dice a nosotros la gran responsabilidad que tenemos de conocer todo lo posible el medicamento antes de recetarlo, antes de prescribirlo. También puede ser que un efecto adverso de un medicamento sea la discapacidad. Está ayudando en algo, pero está produciendo una discapacidad en otro sentido, o va a producir malestares, efectos secundarios, ¿verdad? Como la náusea, los mareos y todo esto que muchas personas refieren al uso de los medicamentos. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer un balance del beneficio y los daños que se están ocasionando en el cuerpo humano. Cuando nosotros aprendemos y sabemos cómo funciona un medicamento en el cuerpo, inmediatamente tenemos que pensar, todos los medicamentos tienen algún efecto, todos tienen efectos secundarios, pero nosotros tenemos que medir si el medicamento va a ocasionar más beneficio que los efectos secundarios, entonces podemos prescribir el medicamento. Pero si el medicamento va a producir más efectos adversos que el beneficio, entonces mejor quedarse sin medicamento. Estas son cuestiones muy interesantes que muchas veces están así en una disyuntiva si tomamos o no tomamos la decisión de brindar un medicamento. Vamos a anotar este otro término, índice terapéutico. El índice terapéutico es la diferencia entre la dosis eficaz y la dosis que ocasiona efectos adversos. Y es que los medicamentos, recuérdese, si se consumen dosis excesivas, dosis más allá de lo que se ha recomendado, muchas veces ocasionan efectos adversos graves. El índice terapéutico también se llama ventana terapéutica. Entonces, cuando hay un margen amplio entre la dosis segura y la dosis que produce algún efecto, decimos que hay una ventana terapéutica amplia. Bueno, a esto nos favorece mucho. Tenemos que saber cuáles medicamentos tienen esa ventana terapéutica amplia. Pero hay otros medicamentos que tienen un índice terapéutico estrecho. Y entonces aquí hay un peligro en la dosificación. Se tiene que tener mucho cuidado cómo se calcula la dosificación. Muchas veces ocurre el peligro cuando se prescribe a niños, porque los niños se tiene que calcular los medicamentos de acuerdo al peso corporal. Entonces se hace una fórmula en donde podemos decir cuántos miligramos del medicamento se pueden aplicar por tantos kilogramos de peso dividido en cuántas tomas al día. Entonces, eso debe realizarlo el médico siempre antes de prescribir un medicamento. Las personas particulares no tienen esa previsión y, por ejemplo, hemos tenido
situaciones graves que se han visto. Por ejemplo, en un hospital llega un niño quizá de 2 años con un problema grave en el hígado porque le daban el mismo acetaminofén que tomaban los adultos. Entonces esto es un peligro, ¿verdad? Entonces, cuando el índice terapéutico es estrecho, es todavía más riguroso el control de la dosificación. Y definitivamente en el plan educativo que se le da al paciente, el paciente tiene que saber que su medicina la debe tomar de acuerdo al pie de la letra, porque si no corre el riesgo de tener efectos secundarios muy peligrosos. Entonces, el índice terapéutico estrecho también se relaciona con otro problema, porque habría que ver si ese medicamento interactúa con alimentos o interactúa con otros medicamentos que pueden potencializar los efectos secundarios. Todo eso debe conocerse antes de prescribir un medicamento. Algunos factores son clínicamente insignificantes cuando la ventana terapéutica es amplia. Entonces, por ejemplo, algunas interacciones del alimento con el medicamento pues no van a ocasionar efectos muy significativos en una ventana terapéutica amplia, y definitivamente también en la interacción medicamento-medicamento tenemos ventajas cuando la ventana terapéutica es amplia. Pero ya dijimos, cuando es estrecho, ahí sí es sumamente cuidadoso lo que se tiene que decir al paciente y cómo se debe prescribir el medicamento. Vamos a hablar ahora acerca de la absorción del medicamento. La absorción del medicamento depende de las propiedades físico-químicas del medicamento, depende de la formulación y depende de la vía de la administración de la medicina. Tenemos que revisar, y esto lo vemos ahí a diario, que existen diferentes formas farmacéuticas de presentar un medicamento. Entonces hay comprimidos, hay cápsulas, hay soluciones. Bueno, depende de cuál es la presentación o de la forma farmacéutica que se ha designado para el producto. Y la administración puede ser oral, y la oral puede ser bucal o sublingual. También puede ser una administración rectal, una administración parenteral que puede ser intravenosa, intramuscular o subcutánea. Puede ser también una aplicación tópica o puede ser una aplicación inhalatoria. Bien, vemos que hay muchas formas en que se puede administrar un medicamento. La absorción de los medicamentos tiene que ver siempre con la membrana celular. Las membranas tienen una matriz lípida, o sea, una matriz de lípidos que es bimolecular, de la que depende la permeabilidad que tenga la membrana. En esa membrana hay diversas proteínas globulares inmersas en esa matriz lipídica que actúan como receptores y colaboran en el transporte de las moléculas a través de la membrana. La absorción entonces en la membrana celular puede ser de 4 formas. Anotemos ahí. Primeramente puede ser por difusión pasiva, luego puede ser por difusión pasiva facilitada, luego puede ser un transporte activo y puede ser por pinocitosis. La difusión pasiva es cuando la molécula pasa de una alta concentración a una baja concentración y directamente proporcional al gradiente. Así es que la sustancia, la medicina, va a pasar a través de la membrana de forma pasiva, sin necesitar ninguna otra
intervención, más que la concentración mayor del lado va a pasar al de menor concentración y así se va a filtrar el medicamento a la célula. El otro proceso es la difusión pasiva facilitada. Hay observaciones de cómo estos productos pasan en la membrana, aunque muchas veces no se ha identificado cuál es la molécula transformadora que interviene ahí, pero se sabe que el proceso es más rápido de lo que se esperaría si ese medicamento tuviera que pasar por solo la concentración, ¿verdad?, de más alta a más baja, y sin embargo pasa más rápido. Entonces se atribuye a que hay ahí la participación de una molécula transportadora. Pero hay una característica en este proceso, que no se gasta energía, no se gasta ningún proceso de energía. Por esa razón decimos una difusión pasiva, pero facilitada por partículas, pero que no gastan energía en ese transporte. Muy bien, la tercera forma es el transporte activo. Esta sí ya es más selectivo, en donde los receptores específicos de ese medicamento pues se adhieren al medicamento y esa molécula transportadora pues la envía hacia dentro de la membrana, pero con gasto de energía, y por eso decimos que es un transporte activo. Aquí participa entonces la partícula transportadora, pero con gasto de energía, y por eso se llama transporte activo. Fácil, ¿verdad? Y la otra forma es la pinocitosis. La pinocitosis es el proceso en el cual el medicamento o la partícula se concentra en una parte de la célula y la célula empieza a movilizarse alrededor de la partícula y la envuelve hasta que la absorbe. Y ese proceso se llama pinocitosis. Es como que la célula se come la partícula y la introduce para que sea disuelta dentro de la célula. Bueno, es interesante este proceso. Yo creo que usted debe profundizar más ahora que conoce estos términos para poder adentrarnos. ¿Qué cosas hacen que sea posible esa difusión a través de la membrana? Bueno, esa difusión depende de la liposolubilidad de la molécula. Es decir, si la molécula es soluble con esos lípidos o no es soluble. También podemos decir que depende del tamaño de la molécula, también depende de su grado de ionización, ¿verdad?, de la molécula, y también depende de la superficie de absorción. Todos esos factores intervienen para que una partícula de un medicamento sea absorbida por la célula. Por esa razón es que hay muchos factores que pueden influir en que sea efectivo o no sea efectivo un medicamento. También es importante anotar que la mayor parte de medicamentos, ¿verdad?, que pasan al torrente circulatorio por cualquiera de las vías, van a llegar en un momento ahí al intestino delgado, que es la mayor parte donde se absorbe un medicamento. Así es que cualquier evaluación por ahí, ¿verdad?, una pregunta de examen puede ser en donde se encuentra la mayor área de absorción, es en el intestino delgado. Vamos a ver ahora acerca de las vías de administración. Habíamos mencionado que existe una vía de administración oral, en donde el medicamento tiene que ser suficientemente capaz de sobrevivir en un entorno de bajo pH. Porque recuérdese que en el aparato digestivo pues tenemos enzimas y tenemos compuestos ácidos, la acidez es alta, entonces el medicamento tiene que resistir todo ese paso antes de llegar al intestino delgado, donde será absorbido. Entonces la administración oral
puede ser de dos maneras. Puede ser bucal propiamente cuando es a través de la boca y sublingual cuando es debajo de la lengua. Algunos medicamentos tienen que colocarse debajo de la lengua y ahí es donde se mejora la absorción del medicamento. Tenemos también la administración parenteral. Habíamos mencionado que puede ser intravenosa, puede ser intramuscular y puede ser subcutánea. La intravenosa es cuando el medicamento se coloca directamente en la vena, entonces tiene un paso directo al torrente circulatorio. No todos los medicamentos han sido preparados para inyectar intravenoso, entonces un medicamento intramuscular no hay que inyectarlo intravenoso, tiene que saberse bien cuál es el medicamento que va por la vía intravenosa. Muchas veces los medicamentos por vía intravenosa tienen que ir muy graduales, entonces se utilizan soluciones que puede ser la solución salina, la solución mixta o la dextrosada. Esas soluciones sirven para inyectar ahí un medicamento y que vaya pasando poco a poco al torrente circulatorio. La vía intramuscular puede ser entonces una vía intramuscular en los músculos deltoides, ¿verdad? O en los glúteos, dependiendo de las recomendaciones que se brindan. Recordemos que mientras más distante es la administración del producto, más va a ser el tiempo que tarda en ser absorbido al resto del organismo. Y la administración subcutánea es precisamente debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo. Ahí se usan agujitas más pequeñitas que van directamente al tejido celular subcutáneo. El lugar, entonces, el sitio de la inyección puede afectar. Y hay medicamentos como la insulina, que miren, los pacientes se lo colocan en cualquier parte del cuerpo, siempre en la vía subcutánea, en los brazos, cuando se cansan en los brazos, en las piernas, cuando se cansan en las piernas, en el abdomen, pero ahí están aplicándose periódicamente su inyección subcutánea. Hablemos ahora de la excreción de los fármacos. Los fármacos tenemos que conocer también cómo se excretan del organismo, porque no se quedan todo el tiempo en el organismo. Todos los medicamentos tienen una vida media en el organismo, entonces es el tiempo en que están haciendo efecto, y hay un tiempo en que hacen más efecto. Desde cuando se consume el medicamento hasta tal tiempo, ahí va a ser el tiempo de mayor efectividad, y luego pues tenemos que saber que se va excretando poco a poquito a través principalmente de la vía urinaria, o sea de los riñones. Las sustancias que son hidrosolubles principalmente pasan a los riñones, y esta capacidad de absorción de los riñones tenemos que saber que disminuye con la edad. Por esa razón, a las personas de mayor edad, las dosis que se les dan de medicamentos son menores, porque va bajando la dosis de acuerdo a la edad, porque los riñones pierden su capacidad de ir excretando esos medicamentos. Cuando el fármaco es reabsorbido por el tubo digestivo, nosotros le llamamos a eso el ciclo enterohepático. Vuelve a ser reabsorbido el medicamento y pasa al hígado, y entonces se produce una excreción biliar o excreción hepática muchas veces, ¿verdad? Entonces, si la excreción es renal, tenemos que conocerlo, tienen que estar funcionando bien los riñones, no se puede prescribir si hay una insuficiencia renal. Y si la excreción es por la vía biliar, si es hepática, entonces también tenemos que tener en buen funcionamiento el hígado. Alguna situación tiene que verse también como precaución en la excreción de los fármacos, porque algunos productos se excretan en la leche materna.
y por lo tanto van a afectar al infante. Otro de los factores que se debe considerar con el uso de los medicamentos es el costo. El costo va a estar determinado por diversas perspectivas. Por ejemplo, hay un costo que depende de los prestadores. Estamos hablando del personal, de los médicos, de los lugares de suministros o los costos indirectos, todo eso de los prestadores de un servicio, pues ellos le van poniendo un costo al producto. Es lógico que el producto, la medicina que tiene un nombre comercial, su costo va a ser más elevado, porque precisamente se está pagando al laboratorio, se está pagando todo ese proceso que hace que el medicamento tenga un valor comercial. Y cuando se utiliza el medicamento genérico, por lo mismo que no pasa a los procesos de marca y todo eso, pues su costo es más bajo, aunque ya dijimos que la efectividad es la misma cuando el producto está hecho como debe ser, ¿verdad? También está en la perspectiva de los pagadores en cuestión del costo. Estamos hablando, por ejemplo, de los seguros. Los seguros no le van a pagar a los proveedores el costo de la medicina igual que si la persona lo compra en otro lado, porque los seguros pues tienen ahí sus tablas y entonces ya ellos definen, ¿verdad? Tal medicamento no lo vamos a pagar a más de esto, entonces ellos van a tener ahí un costo especial. La otra perspectiva de ver el costo es desde la perspectiva del paciente. El paciente definitivamente va a enfocar el costo de acuerdo a su posición económica, de acuerdo a sus posibilidades. Estamos hablando, por ejemplo, de un sanatorio privado de la zona viva, la zona 10, zona 15. Seguramente que ahí el médico va a recetar un producto con nombre comercial y la persona, mientras más paga por la medicina, quizás se va a sentir más saludable, ¿verdad?, después de usarlo. Pero también tenemos pacientes de muy escasos recursos que van a buscar los lugares donde se esté ofreciendo el producto genérico, que le va a ocasionar un significativo ahorro en su costo de adquirir el medicamento. El riesgo que existe es que también hay un mercado que falsifica productos y entonces debe tenerse ese cuidado. La farmacia donde se compra el producto debe ser confiable, sea genérico o sea comercial, pues tenemos que tratar de observar el panorama y darnos cuenta que realmente es el producto que se ofrece el que se está proporcionando. Con relación al costo, entonces el médico para prescribir un medicamento tiene que ver el costo-beneficio. Entonces, si el medicamento tiene un costo tan elevado que va a ser difícil que el paciente lo adquiera y sabemos que no va a ser muy productivo para el organismo, que puede ser que sí funcione, que no funcione, que sea efectivo, que no sea efectivo, entonces mejor prescribamos solo lo que realmente va a utilizar el paciente. Ahora sí, darle un medicamento al paciente va a representar que el paciente se sienta bastante seguro, bastante confiado de que va a mejorar en su salud. Entonces también ahí tenemos que evaluar eso, una evaluación costo-beneficio, un análisis que debemos hacer de acuerdo al paciente. Y también nosotros evaluamos al paciente y también podemos definir entre recetar el nombre comercial o el nombre genérico para facilitarle al paciente la adquisición de su medicamento. Desde luego, en las clínicas particulares o en los centros, en los hospitales, muchas veces los mismos productores de la medicina ofrecen
mucha promoción de su medicamento, aún con los médicos, ¿verdad? Los visitadores médicos. Entonces, muchas veces el médico está influenciado también por esa promoción, esa publicidad que le hacen en su propio consultorio. Muy bien, vamos al último factor que vamos a hablar hoy. Yo espero que usted esté anotando, que no se sienta cansado o aburrido de todo esto que estamos hablando, que son cosas básicas, cosas sencillas. Usted tiene que profundizar mucho más en esta lectura. Vamos a hablar de la farmacocinética en el cuerpo, o sea, el funcionamiento de los fármacos en el organismo. No es sencillo, ya vimos, ¿verdad? Depende de varios factores, depende de la absorción del medicamento, depende de la edad del paciente, depende de la distribución en los compartimentos corporales del organismo, depende del metabolismo del cuerpo y depende de la excreción que se tenga del medicamento. Quiero pedirles que vean esta gráfica que dice constitución genética. Esa constitución genética tiene una infinidad de factores que pueden alterar o que pueden hacer diferente la efectividad de un medicamento. Yo solo los voy a mencionar aquí rápidamente, pero usted puede verlos desde arriba en la gráfica. Ahí digamos que a las 0 horas vemos ahí factores alimentarios, función cardiovascular, función digestiva, función inmunitaria, función hepática, función renal, concentración de albúmina, estrés, fiebre, inanición, comportamiento, consumo de alcohol, tabaquismo o consumo de marihuana u otras drogas, edad, sexo, embarazo, lactancia, ejercicio, luz solar, presión atmosférica, enfermedades, infecciones, exposiciones ocupacionales, estado psicológico, fármacos, variaciones circadianas y estacionales. Bueno, estos son en sí un análisis de todos los factores que pueden afectar el funcionamiento del medicamento en el cuerpo humano. Bueno, no es fácil entonces, tenemos que prepararnos mucho, tenemos que leer mucho, tenemos que investigar mucho también al paciente antes de prescribir un medicamento. Yo no les recomiendo que en su nivel medio ustedes ya prescriban medicamentos. Esto no es posible porque hay que aprender muchas más cosas, ¿verdad? Incluso cómo funciona cada medicamento, tenemos que conocer los efectos secundarios, incluso cómo se pueden prevenir y cómo se pueden, en un momento que se dé el problema, cómo se pueden revertir. Todo eso tiene que estar en nuestro conocimiento antes de prescribir. Pero yo sé que muchos de ustedes van a llegar a medicina, van a estar un día ahí en un consultorio prescribiendo algo. Ojalá se recuerden de todos estos consejos. Muchas bendiciones para ustedes y primero Dios, tendremos otros programas en esta forma de capacitar a nuestros jóvenes de las ciencias biológicas.